¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más, un jueves más a este Cuida tus encías en directo, que durante este mes de agosto hemos dejado un poco en stand-by por aquello de las vacaciones veraniegas, pero que retomamos ahora en septiembre con la misma ilusión y con las mismas ganas de seguir divulgando en torno a la salud oral, en torno a la salud de nuestras encías, de nuestra boca, en general para hablar, para promocionar la cultura de la salud que desde la Sociedad Española de la Periodoncia venimos defendiendo con el proyecto Cuida tus encías dirigido a los pacientes. Un proyecto que yo les recuerdo siempre está a su entera disposición. De hecho, existe una página web que es esta que están viendo ahora ustedes en pantalla, cuidatusencías.es, donde semanalmente se van renovando artículos relacionados con todas las disciplinas que tienen que ver con la salud de nuestra boca. Hablamos de encías, hablamos de la lengua, hablamos de los dientes, hablamos de ortodoncia, de higiene, consejos, de salud en general, porque ya les recuerdo, como siempre, que nuestra salud en general está relacionada siempre con la salud de nuestra boca. Y ahí tienen ustedes en la página web toda la información, pero es mucho más cómodo muchas veces recibirla a través del correo electrónico. Así que yo les invito permanentemente a que se suscriban a nuestra newsletter. Si escanean este código QR que están viendo en pantalla, automáticamente les va a derivar a la página web de cuidatusencías.es. Esta fue una de las ideas que nos dio uno de nuestros invitados en el día de hoy. Ahora se lo agradeceré. Y pueden conectarse directamente y ahí darse de alta en el newsletter. Dejan su correo electrónico y a partir de ese momento reciben puntualmente todas esas informaciones que el equipo de periodistas que trabaja detrás de cuidatusencías.es prepara todos los meses, avalados por un comité científico, donde hay profesionales del mundo de la periodoncia, de la ortodoncia, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me enrollo más. Quería recordárselo después de este parón veraniego porque arrancamos esta segunda parte de la temporada 2023 hablando de alineadores. Hacemos una pequeña pausa y enseguida les presento a nuestros dos protagonistas. Pues ya están aquí, ellos dos son Jordi Vilarrasa y Javier Lozano, los dos ortodoncistas. Javier, muy buenas tardes, bienvenido una vez más a Cuida tus encías. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación una vez más. Gracias a ti siempre. Antes decía, la idea del newsletter, bueno, la idea fue de este señor que están viendo, la de poner el código QR y ponérselo fácil, así que gracias por tu compromiso con Cuida tus encías siempre. Un placer. Y Jordi, que repite también en este formato, ya estuvo con nosotros hace unos meses y al que le agradezco también cariñosamente que esté con nosotros en Cuida tus encías una vez más. Jordi, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Ángel, muchas gracias por contar conmigo de nuevo. La otra vez lo pasé muy bien y con muchas ganas otra vez de hablar sobre alineadores y ortodoncia. Fenomenal. Pues vamos a empezar por el principio porque muchas veces pensamos, ostras, igual hay gente que conoce, gente que no conoce. Vamos a poner la base desde cero. Oye, no sé lo que es un alineador. He encontrado este vídeo en internet donde decían que se hablaba de alineadores. Bueno, pues vamos a explicárselo. Así que, Javier, te voy a dar a ti el testigo para que nos expliques exactamente en qué consisten los alineadores invisibles. ¿De qué se trata? Los alineadores invisibles por ser puristas no son transparentes, son una herramienta que utilizamos pues Jordi y yo y otros muchos ortodoncistas para cambiar los dientes de los pacientes de sitio, para mejorar la forma en la que uno muerde o en la que sonríe. Desde hace 100 años, más o menos, todos hemos visto personas con brackets, pues esos elementos metálicos o en algunos casos cerámicos sobre los dientes. Hace un montón de años solo había metálicos y eran más grandes que los de ahora. Luego, pues, los ortodoncistas y los fabricantes y los mismos pacientes decían, oye, si puede ser un poco más pequeño o que se note un poco menos, pues guay. Entonces teníamos, me acuerdo hace unos años, la ahora reina Leticia, por aquella entonces princesa, que se llevaba unos brackets de zafiro que si no llevaba. Y la verdad es que desde hace muchos años, fíjate, desde el 97 o el 98, 25 años, hay un sistema nuevo con el que trabajamos nosotros, es un sistema más, ¿de acuerdo?, para trabajar, que nos permite cambiar los dientes de los pacientes y dejarlos perfectos, ¿vale?
Es una técnica más. La ventaja, pues ahora hablaremos un poquitín del tema, ¿no? Fundamentalmente que es más cómodo, quizá también un poquito más estético, más higiénico, pero es importante tener en cuenta que es una técnica más, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos tener brackets metálicos, podemos tener brackets estéticos, brackets por detrás de los dientes. Pensemos que el alineador es un bracket, aunque es muy distinto, pero pensemos que es un bracket un poquito más cómodo, un poco más higiénico, con sus ventajas y sus inconvenientes. Jordi, básicamente esas serían las diferencias, ¿no? Con respecto a lo que comúnmente entendemos por brackets, ¿no? Cuando hablamos de ortodoncia. Esto es una herramienta nueva que tiene estos valores. Totalmente, totalmente. Aparte, otra cosa que destacaría yo esta técnica es que, como veremos, está totalmente individualizada para cada paciente. O sea, ya desde el principio, a partir de los registros que tomamos al principio, se van a fabricar estos plásticos que decía Javier, que son los que, mediante una secuencia, mediante unas etapas, van a ir moviendo los dientes progresivamente hasta la posición final que deseamos, o sea, que queremos los ortodoncistas, de acuerdo a las expectativas del paciente. Los dos lo habéis comparado con los brackets, normalmente se suelen comparar con los brackets, pero ¿cuáles son las diferencias de tratamiento? Porque los brackets no han desaparecido, se siguen utilizando, ¿no? Pero ¿por qué optáis por un tratamiento de alineadores en lugar de brackets? Un poco ¿cómo hacéis esa distinción? Pues, bueno, como ha hablado Jordi, ahora hablo yo. Sí. A ver, yo creo que es importante, a veces vemos una cosa y nos gusta. Entonces yo veo un teléfono y a mí me gustan rojos los teléfonos, entonces tengo el mío rojo, o de una marca o de otra. Esto es completamente distinto. Esto es un tratamiento médico, ¿vale? Entonces dices tú, ¿cuáles son las diferencias entre una prótesis de rodilla de titanio tipo 4, no sé qué, y otra? Bueno, pues en función de qué escoge el cirujano, porque eso es lo que hacemos nosotros. O sea, ¿qué prótesis me van a poner? ¿Cuál espero que me ponga? La mejor para mi pierna. A lo mejor yo le diría al traumatólogo, ¿no? Digo, oiga, yo, si es posible que sea el mismo tamaño que la otra rodilla, pues mejor. Si no, me queda un poco raro, ¿no? Y como a mí me gusta montar en bici, porfa, que me permita dar las pedaladas bien. Entonces, nosotros escogemos en función, lo primero y lo más importante, en función de lo que necesite la persona que tenemos delante. Hay veces que viene una persona y le dices, mira Ángel, resulta que eres tan desastroso cepillándote los dientes o tienes este problema en las encías que quizás si te pongo unos brackets te cuesta un poquito más cepillarte. ¿Qué te parece si ponemos unos alineadores? Hay otros casos en los que viene Ángel y decimos, jolín Ángel, como queremos llegar a un resultado bueno, pero la forma de llegar es distinta, aquí el cirujano te diría, oye, a ti en lugar de utilizar un bisturí normal, una hoja que corta, voy a utilizar un láser. ¿Por qué? Porque es mejor para ti. Entonces te digo, a ti no te recomiendo los alineadores por esto o por esta otra cosa. Entonces, el criterio es ese, la salud de la persona que tenemos delante. Luego esa persona nos dice, pues mira, no, yo es que quiero la prótesis de titanio más guay del planeta o una pata de madera. Bueno, pues, si se puede y no es un problema, podemos adaptarnos un poquito a lo que necesite o a lo que esa persona sueñe o quiera en su vida, ¿no? Jordi, la personalización más absoluta. Hablar con los pacientes, añadiendo una cosa así, como hablamos con los pacientes en la primera visita, pues también es muy importante saber, o sea, cada paciente es distinto. Hay alguno que te dirá, oye, a mí me gustaría el alineador porque es estético, pero luego resulta que soy un desastre y que soy un despistado y que voy a sacarme los alineadores y los voy a dejar en cualquier parte y me voy a olvidar luego de ponerlos. Entonces, claro, entre pues un poco el bagaje técnico y de, bueno, más específico en las técnicas que podamos controlar nosotros y saber, que podemos recomendar, pero luego haciendo partícipe siempre al paciente un poco en cuanto a determinar realmente si será un buen tratamiento el alineador en el caso para ese paciente, ¿no? Al final siempre la charla con el paciente es lo que te acaba de convencer por un sistema u otro. Lo que me lleva a hablar de personalización, ¿no? Que es de lo que estáis hablando, de tener ese contacto directo con el paciente. Y, lógicamente, cuando hablamos de recomendar el acudir siempre a un profesional. No está de más que lo sigamos repitiendo. Es verdad que a lo mejor es muy cansino repetirlo, ¿no? Pero en los dos casos vosotros estáis hablando de poder hablar con un profesional sanitario. En este caso estáis representando vosotros al ortodoncista. Pero el hecho de
comprar un alineador o hacerse con un alineador sin supervisión médica, mal, ¿no? Pues eso sería como que tú te quisieras quitar las gafas y operarte la vista en un fotomatón. Por ejemplo. Entro al fotomatón que me opere la vista un poco más o menos. O sea, conceptualmente, imagínate que entras al fotomatón y dices, salgo operado. ¡Qué maravilla! Y todo por internet. Sí. Al final, los alineadores es lo que decía Javi, es una técnica más en la ortodoncia y lo que no cambia es el diagnóstico y la planificación que hacemos los ortodoncistas. O sea, que al final, luego el camino que se elija para llegar al resultado final es lo que podemos acabar de hablar con el paciente, pero al final no obvia pues que tenga que tener todos los pasos de diagnóstico, planificación y luego ejecución del tratamiento. Y esto tiene que estar supervisado por un profesional. Hay una cosa que... Perdona, no. Fíjate, hablamos de personalización y a veces nos pasa, y a Jordi seguro que también, que hay pacientes que vienen y dicen, es que quiero esto, y en otros sitios me han dicho que no se puede. Digo, ya, que a lo mejor nadie te va a dar lo que tú quieres, ¿no? Entonces es importante que a veces uno es que va buscando que le digamos una cosa concreta. Oye, cuando no la decimos es porque no la vemos, ¿no? Y es más, incluso cuando decimos las cosas puede que de repente vayan a un paciente, tú vayas a la consulta de Jordi mañana y pasado vengas a la mía y digas, oye, pues es que Jordi me dijo otra cosa. También tenemos que tener en cuenta que, pues por ejemplo, no sería lo mismo un periodista que como tú se dedica a la divulgación en salud que un periodista deportivo. Tú me dirías, pues mira, a lo mejor es este plano o este otro. Y cambia mucho lo que llevamos haciendo en los últimos años, cómo entendemos las cosas. Entonces, esa personalización, también hay una parte que está dentro de nosotros y que con todo el cariño lo voy a decir, o sea, ya no es ni un tema de profesionalidad, sino de empatía con la persona que tenemos delante, decimos, para mí lo mejor para ti es esto. A mí a veces que me dicen, es que eso no me gusta. Digo, no, si a mí no es que me guste o no me guste. Es lo que cuando uno estudia y trabaja, estudia para contar lo mejor, no lo que le gusta al de enfrente. Exacto. Totalmente de acuerdo. Jordi, vamos a intentar desmontar también algún bulo, o mito, mejor dicho, más que bulo, mito. En el común de los mortales está el pensamiento de que los alineadores sirven simplemente para problemas ligeros, de maloclusión, por ejemplo, ¿no? ¿Con un alineador se pueden tratar problemas graves de la posición de nuestros dientes, de la boca, o tenemos que acudir a otro tipo de técnicas? No, ahora realmente la tecnología en el mundo de los alineadores ha avanzado muchísimo, sobre todo desde el mismo software de planificación y luego con los materiales. Y ahora realmente en manos de gente preparada, de ortodoncistas y todo, se están solucionando cualquier tipo de maloclusión, casi. O sea, es que al final lo podríamos comparar perfectamente con cualquier otro sistema, véase brackets o ortodoncia lingual. Siempre y cuando esto pues no se obvien los pasos que hemos dicho antes de un correcto diagnóstico y planificación. ¿De acuerdo? Sí que a veces los alineadores pueden tener sus limitaciones en comparación con otros sistemas, como también lo tienen los brackets o como también lo puede tener la ortodoncia lingual, pero al final también podemos saber nosotros la manera como suplirlos o cómo superar estas desventajas o limitaciones que pueda tener el alineador para conseguir resolver casos tremendamente complejos. Y se puede hacer casos con alineadores y cirugía ortognática, casos casos de extracciones, casos realmente de solucionar grandes apiñamientos. A veces tenemos que utilizar algunas técnicas auxiliares que se le llama unas técnicas de más, pero realmente se puede llegar a solucionar casi cualquier maloclusión con alineadores. ¿Opinas lo mismo que yo, Javi? Mira, ¿sabes lo que estaba pensando? Opino, digo, eso es lo que diría un buen ortodoncista. O sea, Ángel, la respuesta es que los alineadores no pueden tratar todas las maloclusiones, porque Jordi, que es como más correcto que yo, un poco más diplomático, no pueden tratar todas las maloclusiones sin técnicas auxiliares. O sea, si vamos a un sitio y nos dicen, sí, podemos hacerlo todo, solo con un plástico, solo con Invisalign, no, no lo está diciendo Jordi. En algún caso vamos a poner un tornillo, un bracket, un botón, no un montón de brackets, pero uno para tener lo mejor del alineador y lo mejor del bracket, para asegurarnos que todo queda perfecto y aprovechar. Esa es la personalización. No estar en una pantalla, hacer un plan digital, sino decir, oye, aquí no consigo hacer este movimiento. Ángel, para dejarlo perfecto, vamos a poner 2 brackets en estas 2 muelas, porque me va a ayudar mejor a hacer el movimiento. Y eso es lo realmente inteligente y lo honesto con el paciente, ¿no? Decirle lo que estaba diciendo Jordi.
oye, necesitamos técnicas auxiliares. Para que quede perfecto y hacerlos todos, sí, con alineadores, más técnicas auxiliares. Solo con alineadores, no. En esa ecuación me vais a permitir arremar el hombro a la sardina, ¿no? Al ascua a mi sardina, mejor dicho, que es el tema de la higiene, ¿no? Y la salud de nuestra boca. Es decir, vamos a hablar un poco ya de la periodoncia. Sé que vosotros sois ortodoncistas, pero esa es condición sine qua non, que una boca esté sana antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento de ortodoncia, incluido evidentemente los alineadores. Jordi. Sí. Antes de empezar cualquier tratamiento de ortodoncia, tenemos que tener la boca perfectamente saneada, ya sea a nivel de obturaciones, a nivel de tratamiento periodontal previo. Y cuando vemos que el paciente, cuando nuestro compañero periodoncista nos ha dicho que el paciente está para tratar, pues entonces empezamos. Al final, los alineadores es un sistema de ortodoncia, o sea, vamos a mover dientes y tenemos que, este movimiento no tiene que haber inflamación, porque queremos que acompañe todo el tejido de, encía, hueso, todo el tejido que donde está el diente. Entonces, al final, aunque sea un sistema mucho más higiénico, pues tenemos que tener bien los cimientos antes de empezar la ortodoncia. Obviamente, si comparas el tratamiento de alineadores con brackets, pues es mucho más higiénico, como lo podemos retirar a la hora de comer, pues luego no tenemos tampoco, o sea, acumulas menos placa, no tenemos los brackets o el arco que te dificulta el cepillado, o sea, que la facilidad de cepillado es, abrumadora en comparación a los brackets, o sea, que al final es un sistema que te permite mantener mucho mejor la higiene, eso sí. Javier, vamos ahora un poco con la información de servicio, que quiere decir que es lo que dicen en los medios de comunicación grandes y nosotros ya lo somos. ¿Cuáles son las fases de ese tratamiento? Es decir, yo ahora llego a la consulta, ya que me has puesto de ejemplo, Ángel llega a la consulta y hoy te vamos a poner un alineador. Fase 1, fase 2, fase 3, así hasta completar el proceso. ¿Cómo es ese paso o esos pasos? Fase 1, diagnóstico. Tenemos que saber exactamente cómo está, Ángel. Cuál es la posición de cada diente, cómo muerde, si hace más fuerza con el lado izquierdo que con el lado derecho, cómo traga. Diagnóstico a nivel de mordida, pero también de sonrisa, ¿no? Si al sonreír, de repente se ve un poquito más de encía con un lado y otro porque queremos equilibrar ese tipo de cosas. Cuando sabemos exactamente qué te pasa, nosotros nos hacemos lo que llamamos nuestro listado de problemas. Ángel, le pasa esto y esto y esto. Esto no lo contamos todo, ¿no? Pero nuestro listado de problemas y decimos, ¿cómo vamos a solucionarlos? Entonces hacemos un plan de trabajo, un plan de tratamiento. Con eso, pues hay veces que depende un poco de cada uno, a veces lo hablan más con el paciente y a veces menos. Él dice, bueno, si confía en mí, pues tampoco se lo cuento todo. Y digamos que planificamos los alineadores. Aquí viene una de las partes más importantes. Cuando hacíamos ortodoncia con brackets solamente, pues digamos que estábamos ahí haciendo cosas que teníamos en la cabeza. Y aquí pasa igual. Cuando Jordi ve tu diente y lo quiere mover de un punto A un punto B, de la izquierda a la derecha de la pantalla, a lo mejor lo mueve y hace un poco de zigzag, o yo lo muevo recto y otro en diagonal. Y eso es la parte más importante del trabajo con los alineadores. Como Jordi va a mover los dientes. Si Jordi trabaja con la mejor marca, se trabaja con Invisalign, pero hace un desastre en ese movimiento de los dientes, la mejor marca de alineadores sirve de pocos. Ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? Esa planificación que él hace con base a la información que tiene, a tu listado de problemas. Y después optamos los alineadores. Aquí hay otro punto que para mí, ahora corrígeme Jordi si tú lo ves de otra manera, también es súper importante. Hay veces que uno dice, viene el paciente y dice, oye, yo no puedo ir a coger los alineadores, ¿puede ir mi hermana? No, tu hermana no puede venir. Ni tu madre, ni tu hijo, ni nadie de nadie, porque tengo que verte. Porque nosotros planificamos en digital, pero ejecutamos en analógico, hay unos dientes moviéndose. Y tus dientes no funcionan, Ángel, como los de tu hermano, con lo cual necesitamos verte. Y además tenemos que echarle un rato cada vez y decir, oye, ¿qué he planificado aquí en digital que no me está pasando? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo corrijo? Entonces necesita mucha supervisión, tanta o más que la que teníamos antes que con los brackets. Y ahí hay veces que, oye, yo no he planificado bien, o Ángel no se los ha puesto, pues hago otra planificación, hago unos alineadores distintos, ¿vale? Y al final llegamos a la misma que los brackets, la retención, que es cuando ponemos unos alambres o ponemos un aparato nocturno para que no se nos vuelvan a volver. Jordi, te veía sentir y con ganas de No, sí, porque la planificación en el programa que tenemos para visualizar los movimientos, al final muchas veces en el pie de la letra se lee el movimiento de encías y de dientes es simulado. Los resultados clínicos pueden variar. ¿Qué significa esto? Que al final
Una cosa es tú lo que ves en la pantalla. Tú en la pantalla un diente, si quieres, lo puedes girar y tú sabes que esto en la boca no va a pasar, ¿vale? Entonces nosotros ya en la planificación ya se tienen muchas cosas en cuenta para que realmente tener el resultado que queremos, pero luego es esto, tenemos que colocar pues unos ataches, unas cositas y luego tenemos que ir viendo al paciente, porque aunque las férulas estén fabricadas totalmente a medida cada etapa, puede ser que llegue un momento que algunos dientes no se hayan movido como toca y tengamos que corregirlo nosotros, porque ya el alineador a partir de ese momento no va a encajar y entonces ya Perdón, hemos tenido una pequeña injerencia técnica. No lo dices, no se sabe quién es, Ángel. ¿Cómo? Si no lo dices, no se hubiera sabido si era de Jordi tuyo Exacto. o mío. Soy así. Como luego lo puedo editar y lo puedo cortar, he querido estar con vosotros. Mea culpa. No sé si querías acabar, Jordi, con el argumento. No, básicamente lo que íbamos diciendo ahora, que lo que decía Javi, no se pueden entregar las férulas, no se pueden mandar, se tienen que ir supervisando porque puede ser que llegue un momento, y más si estamos solucionando cada vez con maloclusiones más complejas, que realmente en alguna fase del tratamiento no ajusten estas férulas y tengamos que volver a tomar registros y pedir alineadores nuevos para que encajen a partir de ese momento. Uh-huh. Ambos habéis comentado, cuando hablábamos al principio de las características de los alineadores, hablabais evidentemente de la movilidad, ¿no? Es decir, la posibilidad que tiene el paciente de podérselo quitar, volvérselo a poner, etcétera. ¿Qué tipo de consejos dais en ese sentido? ¿Es conveniente mantenerlos mucho tiempo en la boca? ¿Hay que quitárselos, ponérselos? Esto también depende de cada uno de nosotros. Javier. Pues mira, yo lo decía al principio, imaginemos que los alineadores son como unos brackets. Pues hay que llevarlos puestos más o menos el mismo, o sea, todo el santo día. Porque hay veces que decimos, el otro día me decía un amigo, oye, ¿cuántas veces hay que cepillarse? Digo, al día, digo, 2. Dice, pero no son 3. Digo, sí, pero como te cepillas una, digo, si te pido 3 no vas a llegar. Entonces hay veces que decimos 22 horas al día, que es lo que nos dicen la mayoría de fabricantes, pero la realidad es que hay que llevarlos puestos todos los días, sin excusas, que es una cosa que uno hace para uno mismo, ¿no? Entonces, las pastillas para la diabetes hay que tomárselas cuando hay que tomárselas y los alineadores hay que llevarlos puestos todo el día. Los quito para comer y para cepillarme los dientes, fin. ¿Y la duración del tratamiento, Jordi? Entiendo que también será en función de cada paciente, pero ¿hay un estándar más o menos? ¿Son largos los tratamientos? ¿Son más cortos que con brackets? Si comparamos un poco técnicas. Bueno, depende. Esto es difícil contestar esto porque, a ver, tratamientos, por ejemplo, más sencillitos, yo creo que realmente los brackets y los alineadores se equiparan bastante el tiempo. Y esto estamos hablando cuando son tratamientos de entre 7 meses y 14 meses, más o menos. Yo creo que allí, entre brackets y alineadores, no hay mucha diferencia. En casos más complejos ya depende. Por lo general, sí que los brackets pueden ser un sistema un poquitín más rápido, pero depende de la complejidad del caso. Entonces, yo allí, en mis manos, sí que a veces algún tratamiento alineador se suele alargar un poquitín más que nada también porque depende también de a veces el acabado, del nivel de exigencia en el acabado que quieras tener. A veces implica pues ir pidiendo una serie más de alineadores, pero bueno, más o menos podríamos decir que en líneas generales se pueden equiparar en tratamientos más sencillos y pueden ser un poquitín más largos en tratamientos un poquitín más complejos. Javier. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, en este caso, aquí sin dar... Yo coincido mucho con Jordi, voy a hacer un apunte, y esto es un poco así, no es científico, pero una de las cosas que afectan a eso, aparte de cómo funciona cada aparato, es que pasado, no sé, el año y medio, cuando uno lleva los brackets, está deseando quitárselos, porque está hasta el gorro ya, entonces hace lo que le decimos casi, salvo alguno que se desmotiva, y con los alineadores a veces pasa que de repente no se los ponen. Entonces, una de las partes importantes es esa colaboración, ¿no? Como si yo llego al gimnasio y digo, oiga, al entrenador digo, ¿cuánto va a tardar en salirme aquí un músculo? Y me dice, pues 6 meses. Claro, si no voy, si no entreno, si no lo pongo ganas, tenemos que tener claro que esto no es matemática ni una ciencia perfectamente definida, es un cuerpo humano. Y que el 50% de lo que pasa en la boca depende de la persona que lo lleva. Entonces, la persona más cumplidora suele ser la que acaba antes, ya sea con brackets o con alineadores o con lo que sea.
El éxito está en nuestra mano, como pacientes, sin duda. Totalmente. Jordi, háblanos un poco de cómo mantener los alineadores. ¿Cuáles son los consejos así genéricos también de mantenimiento de este tipo de células? Bueno, al final, cuando las sacas, siempre decimos de guardarlas en una cajita. Cuando lo cepillamos, pues yo recomiendo a los pacientes que lo hagan con un cepillo, con agua tibia y luego también con un jabón neutro. Y luego de vez en cuando, pues esto ya depende de cada paciente, pues un par de veces la semana o en función de cuándo las cambiemos, porque se pueden cambiar pues cada 14 días, cada 10, cada 7, pues en función de esto decirle, oye, pues las pastillas efervescentes típicas para dentaduras y todo que ahora hay para alineadores, pues las dejas allí en el vasito mientras comes y de esta manera, pues luego también, aparte de que te lo limpia, pues te deja también pues un mejor sabor de boca, ¿no? Y Javier, ¿existe algún tipo de limitación o restricción alimentaria en el uso de estos alineadores cuando estamos con el tratamiento? Pues tanto como para generalizar, no. Sí que de repente nos encontramos algunos estudios con los brackets que nos dicen, cuanto más pronto es el paciente comiendo, más se nos puede caer un botón o un atache o se mastica por un lado o por otro, pero una de las ventajas que tienen es que tienen menos impacto en la vida de una persona. Ángel, pues oye, pues sé cuidadoso, limpia los aparatos, póntelo, pero la dieta pues prácticamente la hacemos normal y corriente, es algo más llevadero desde ese punto de vista que los brackets. Yo me acuerdo la última vez que llevé brackets, porque yo he llevado un montón de veces ortodoncia ya, siempre hay alguna cosa que cambiar, perdí 8 kilos. Los llevé 12 meses y perdí 8 kilos, cosa que ahora firmaría. Pero a veces resulta un poquito más incómodo comer y con los alineadores, afortunadamente, pues eso no, el impacto no es tan grande. Incluso se puede beber con los alineadores puestos, o sea que se puede beber agua fría mientras no sean líquidos calientes que puedan deformar el plástico, aunque no sea lo más recomendable a veces, pero hay pacientes que para no sacárselo y quitar muchas veces al día y que pueda comprometer la colaboración, pues incluso llegan a beber con los alineadores puestos, que luego se tiña, bueno, quizás se tiñen un poquitín más y luego tienes que ser más constante cepillándolo, pero bueno, que se puede llegar incluso a beber con los alineadores colocados. Estamos hablando con Javier y con Jordi sobre todo el tema de los alineadores. Sin duda queda muy claro que es una técnica moderna, que tiene un montón de virtudes y de beneficios para el paciente, pero claro, yo no haría bien mi trabajo si no os pregunto por la otra cara para darle credibilidad también a lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los problemas habituales? La pregunta es para los dos, que os soléis encontrar en consulta. ¿Cuáles son las principales reticencias de los pacientes? ¿Con qué problemáticas, si es que hay? Porque a lo mejor me decís, oye, pues no hay ningún problema, es todo fantástico. Entiendo que alguna cosita habrá por ahí. Javier se ríe, le voy a dar a él por reírse el turno de palabra y luego Jordi. Si alguien dice que no, miente que bueno, o sea, además me dicen el otro día, está en la peluquería y me dice, oye Javi, yo llego a la peluquería y se ponen, hay 8 o 10 peluqueros y siempre me preguntan, oye, y no sé qué se ha hecho mi madre en la boca, dice, ¿y esto puede dar problemas? Digo, mira, lamentablemente cualquier cosa que hagamos nosotros en la boca, cualquiera, puede pasar algo con eso, o sea, no, porque no hay nada que sea totalmente perfecto. Pero te diría que el principal problema que podemos tener con los alineadores es la falta de uso. Cuando el paciente no lo usa, no funciona, el paciente se aburre, nosotros también, etcétera, etcétera, etcétera. Por suerte no hay dolores graves, no nos pasa que llegamos hoy el lunes, ¿no? Hay veces que si pones unos brackets el viernes, llegas el lunes y llega el padre o la madre con el hijo o la hija y dice, es que le estaba molestando que no podía. No lo tenemos. El mayor es... Pues eso, que como yo digo siempre, que uno se apunta al gimnasio y no vaya. Y hay gente que dice, bueno, pues voy a darme el tratamiento y luego pues no es consistente. Ese es el principal problema, a mi juicio, que además, como decía Jordi, contribuye mucho a alargarnos los tratamientos. Jordi. Y el mismo, en mi caso el mismo, porque todos los otros problemas son menores. Al final los ataches rascan mucho menos que unos brackets, el dolor que siente el paciente al principio también es menor que con los brackets, o sea que si se pierde una férula tampoco es gran problema porque ya tenemos cómo solucionarlo esto, o sea que al final es la falta de colaboración del paciente, porque al final en esto, con los brackets nosotros podemos manejarlo un poquitín más sin depender tanto de la colaboración del paciente. En cambio, aquí nos entregamos totalmente a las manos del paciente. Si el paciente no colabora como toca, pues entonces nosotros estamos vendidos, entre comillas. Totalmente.
Totalmente. Bueno, ya para terminar, nos habéis dado muchos mensajes. Este último, por ejemplo, que contaba Jordi, ya me ha quedado muy claro. Quiero decir, los pacientes somos claves en este tratamiento, somos una pieza fundamental. Pero no sé si queréis dejarnos alguna idea eje o alguna idea potente de todo lo que hemos contado para terminar. Empiezo por ti, Javier. ¿Con qué concepto nos deberíamos ir todos cuando oigamos la palabra alineadores por primera vez o cuando tengamos que enfrentarnos a un tratamiento, nos lo propongan? ¿Cuál sería un poco tu consejo inicial y de cabecera Mira, tengo 2 consejos. Lo primero, que el mejor coche del mundo con un mal piloto no llega a destino y no gana la carrera. Entonces, oigamos lo que oigamos el tipo de aparato que oigamos, lo más importante siempre es la persona que va a hacer ese tratamiento. No es el precio, ni la duración del tratamiento, ni el no sé qué, sino la persona. Y lo segundo, que quien se vaya a hacer un tratamiento, a veces me escriben a través de redes sociales, ¿no? Algunos pacientes dicen, oye, mi ortodoncista me ha dicho esto, ¿tú qué opinas? Digo, no sé, si tienes a esa persona delante, ¿no? El mejor plan de tratamiento, hablamos antes del diagnóstico, el plan de tratamiento es el primero que te propone tu ortodoncista. Cuando empezamos con concesiones, no, a mí, doctor, no me saquen muelas, no, a mí no me ponga no sé qué, no, a mí no sé qué. El resultado final, aunque a veces nos cuesta decirlo o no lo expresamos con toda la rotundidad que nos gustaría, el resultado final va empeorando. A mí lo que me gustaría, yo siempre digo, mira, yo como mi hermana, te tengo que sacar la muela, pues te la saco, porque si no es que no te va a quedar bien, no me va a quedar a gusto. Entonces, prestar siempre atención a la persona que tenemos delante y escuchar ese primer plan de tratamiento. No pensar en lo que nos apetece o no nos apetece, nos gusta más o menos, porque es un muy cortoplacista y entender que el primer plan de tratamiento que nos dan es el mejor en el largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, esos 2 consejos. La persona y ese primer plan de tratamiento. Fantástico. Jordi, y en tu caso, ¿con qué nos deberíamos de quedar? Pues lo mismo, coincido mucho con Javi, que al final los alineadores es muy buena técnica, es una técnica que yo creo que cada vez va a ser más presente en el mundo de la ortodoncia. No sé si va a llegar a suplir el mundo de los brackets, pero que cada vez más pacientes se van a tratar con este sistema porque está evolucionando muchísimo. Pero al final es lo que decía Javi, que al final un muy buen sistema tiene que tener un buen piloto, ¿no? Y entonces al final siempre atender y escuchar las recomendaciones del ortodoncista. Que al final, pues si el ortodoncista recomienda este tipo de tratamiento, pues entonces saber si uno va a ser candidato a este tipo de tratamiento mediante la opinión de su ortodoncista. ¿De acuerdo? Entonces, para mí este es el mensaje. Pues ha quedado clarísimos. Yo os agradezco una vez más vuestra capacidad de divulgación, el que hayáis sacado un huequecito en vuestras agendas, tanto en las personales, Javi, como en las profesionales, en un día como el de hoy, para hablarnos de una cuestión que está encima de la mesa, como son los alineadores invisibles. A los dos, en nombre de la Sociedad Española de Periodoncia y de Cuida tus Encías, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un verdadero placer contar con 2 profesionales del nivel de Jordi Vilarrasa y de Javier Lozano, 2 ortodoncistas de primer nivel que han estado hoy aquí hablándonos de los alineadores invisibles. Esto es un privilegio al alcance de muy pocos. Bueno, sí, al alcance de todos ustedes, los que siguen este proyecto de Cuida tus Encías, que esperemos cada vez sean más. Volvemos el próximo mes de octubre con nuevos contenidos. Hablaremos de implantes, hablaremos de muchas otras cosas, de injertos. Hay temas pendientes encima de la mesa que abordaremos con los mejores especialistas que forman parte de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Gracias a todos por su atención y muy buenas tardes. Bueno, amigos,